Lo que la mayoría de la gente no comprende sobre Bitcoin es que realmente no necesitas hacer demasiado para posicionarte correctamente en el mercado y empezar a hacer dinero. Hay unos cuantos patrones que Bitcoin lleva repitiendo desde que yo empecé a tradear e incluso antes, y yo ya llevo 6 años en este mercado de las criptos, y son patrones que se han mostrado constantemente y que he utilizado para hacer cientos de miles de dólares, o incluso más, y también los he utilizado para salvarme de perder dinero. Estas son cosas que podemos usar tanto en el ataque como en la defensa en este juego del trading, y en el vídeo de hoy voy a traeros los 5 más potentes que he encontrado en este espacio. Este va a ser un vídeo cargado de secretos, ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto gratis, pero que le jodan, aquí estamos. Y antes de empezar, si queréis tradear en las mismas plataformas que yo, conseguir más de 65.000 dólares en bonos, solo tenéis que registraros a estos exchanges utilizando mis enlaces de la descripción. BingEx, por ejemplo, no requiere KYC, así que eso significa que no hace falta una foto vuestra ni de vuestro carnet de identidad y que además podéis tradear stocks como Tesla, o Apple, y Bybit os dará hasta 30.000 dólares como bonos de depósito totalmente gratis. Cualquier beneficio que hagáis con ese dinero gratis es vuestro, y bueno, hablaremos de esto más adelante en el vídeo, pero quiero que empecemos a cubrir los asuntos más emocionantes que obviamente son estos patrones de Bitcoin. Y probablemente el mejor que pueda compartir con vosotros ahora mismo es el número 4, que aunque en el pasado no había sido tan relevante, ahora mismo es muy importante y es de las principales características que Bitcoin ha estado produciendo, así que aseguraos de ver este vídeo de principio a fin porque hay muchas cosas muy valiosas en él, y si os gusta, hacedme el favor y machacad esos likes. Bueno, vamos a ello. Bueno, y el primero que quiero mostraros son los triángulos ascendentes y descendentes. Estos son de los patrones más comunes, y además también son de los patrones más fácilmente predecibles y fiables que he visto en mi vida. Y realmente me encanta cuando encuentro patrones como estos, porque, y no puedo recalcar esto lo suficiente, aunque ya lo sabréis si veis regularmente el canal, los que estéis suscritos sabréis cómo va la cosa, pero yo soy el tipo de trader al que le gusta hacer su vida más fácil. No me gusta estar peleándome con un millón de cosas distintas, y estos patrones son sencillos de ver, y en estos mercados hay elementos de profecías autocumplidas. Formamos estos triángulos ascendentes y descendentes todo el tiempo en estos mercados de las criptos, la gente cree en ellos y por eso funcionan. Este es uno de los mejores ejemplos que tengo para vosotros cuando Bitcoin tocó techo en los 20.000 dólares, allá por diciembre de 2017, y entonces entró en un terrible rango lateralizado que duró casi un año, llevándonos a diciembre, donde este triángulo se rompe a la baja. De nuevo, este era un triángulo descendente. Básicamente nuestros máximos se van volviendo cada vez más bajos, como podéis ver, mientras que seguimos manteniendo el mismo suelo. Y esto es algo muy importante. Estos son patrones muy fiables, y en este caso, al ser un triángulo descendente, generalmente nuestros objetivos serían a la baja. Y lo que es realmente interesante es que si ahora de hecho os muestro esto cuando sucedió aquí en la gráfica, os daréis cuenta de que si nos fijamos realmente, antes de nada, primero dibujemos el patrón para visualizarlo bien en la gráfica. Esto más o menos tendrá esta pinta, esta es la línea de resistencia, y el suelo más o menos tendrá esta pinta. Y si medimos la altura desde el máximo de este rango hasta el suelo, esto es una caída del 50%. Es muy precisa, un 49, algo por ciento dependiendo de cómo lo dibujéis. Obviamente tendremos nuestras diferencias, pero el caso es que una de las claves que sabemos sobre patrones como este es que de hecho podemos extrapolar objetivos. Si nos fijamos en el tamaño de este patrón y lo medimos, podemos decir, bueno, puede que tras la ruptura también tengamos otro movimiento del 50% a la baja. Y si medimos lo que sucede aquí, esto es una caída del 48%. Esto es una locura y no puedo recalcarlo lo suficiente. Os he mostrado un ejemplo, e incluso entonces ya conocíamos estos triángulos descendentes y de hecho, yo tradeé este patrón e hice un 60% de beneficio venciendo al mercado. Ya sabéis cómo va. Todo esto fue compartido en VIP. Shorteé aquí y más tarde, de hecho, entré en un long aquí e hice uno de los mayores beneficios de mi vida. Y todos esos trades fueron compartidos en VIP. Si esto os interesa, este es el grupo en el que comparto toda la información de todos los trades que hago, todas mis consideraciones, por qué decido tomarlos o no, y todo eso. El enlace está en la descripción y podéis seguir estos pasos para hablarme directamente y recibir toda la información sobre VIP, pero lo más poderoso de estos patrones es que de hecho podemos ver cómo debajo podría llegar a caer esto o si es un triángulo ascendente, cómo de alto podría subir. Solo tenemos que hacer lo mismo. Medimos la altura de este triángulo cuando tocamos las dos líneas por primera vez y luego lo extrapolamos desde el punto potencial de ruptura, y esto es algo que suele funcionar muy bien para Bitcoin, y algo que me encanta de este patrón es que dado que lo vemos todo el tiempo, también lo vemos en diferentes temporalidades. Este dura desde aquí hasta aquí, formando un patrón de 290 días, pero aquí tenemos otro, y podéis ver cómo todo esto sucede en una temporalidad más pequeña. Si ahora os dibujo el patrón, podéis ver que, básicamente, seguimos siendo rechazados por el mismo nivel de resistencia,
y seguimos manteniendo el mismo suelo, básicamente. Obviamente no necesitamos ser demasiado exactos aquí. Realmente no me importa si sobrepasamos la resistencia o el soporte por un poco, porque lo que me interesa realmente es la característica del mercado. Esto es algo con lo que mucha gente tropieza, y de hecho creo que es donde la cagan. No necesitamos que las cosas sean exactas, lo que estamos buscando son características generales, y la característica de un triángulo descendente es que, según avanzamos, el mercado no es capaz de seguir empujando al alza. Y está intentándolo, el mercado está aguantando el mismo suelo, así que realmente está dando pelea, pero cada intento consecutivo simplemente nos muestra que los bulls tienen menos fuerza, que los bears están dando un paso adelante incluso antes. La gente tiene incluso más miedo. No quieren esperar a que el precio suba hasta aquí. Quieren empezar a vender su Bitcoin un poco antes que la última vez, porque tienen miedo. El miedo empieza a inundar el mercado, y entonces la culminación de todo eso, el punto álgido, el pináculo de todo, es el punto de ruptura. Y esto es algo que, como podéis ver, ha funcionado bastante bien. De hecho, no he medido esto, pero hagámoslo rápidamente. Esto es una caída de sobre el 27%, y lo que tenemos aquí es una ruptura del 33% aproximadamente, así que bastante similar. Y lo que me gusta de esto, como os decía, es que esto es un periodo de tiempo completamente distinto. Esto es un triángulo descendente de 86 días comparado con este otro que es un triángulo descendente, como ya os he dicho, de 290 días. Y hay muchos más. De hecho, en esta misma gráfica, podéis adivinar lo que hemos utilizado para obtener esta ruptura al alza y que de hecho es uno de los motivos por los que puedo hacer ese gran beneficio tradeando Bitcoin aquí, es porque este patrón es muy predecible. Estábamos formando un triángulo ascendente aquí, donde nuestros mínimos se volvían cada vez más altos, mientras que manteníamos exactamente el mismo techo. Esto nos muestra que mientras que los bears dieron pelea, con el tiempo los bulls se fueron volviendo cada vez más impacientes, y los bears probablemente se resignaron a pensar que probablemente encontrarían una mejor salida para su Bitcoin, así que simplemente no vendieron. El resultado de eso son estos mínimos cada vez más altos, y obviamente esa presión no puede seguir condensándose para siempre, y en algún momento tiene que reventar. Yo entré en un long literalmente el día antes de que sucediera esto, y aunque había unas cuantas cosas en esta gráfica que me ayudaron a decidir entrar en ese long, estoy muy orgulloso de haberlo hecho, y obviamente eso resultó en un muy buen resultado con ese movimiento al alza, lo cual fue absolutamente fenomenal. Y para poner esto en perspectiva, cuando tenemos una ruptura de estos triángulos ascendentes o descendentes, tenemos una gran explosión. En esta ocasión, un 23% a la baja el primer día, y como una semana más tarde ya habíamos caído un 31%. Y en esta ocasión, fijémonos en dónde se encontraba Bitcoin una semana después de la ruptura, un 30% más arriba. Así que estos son grandes movimientos, porque estos patrones generan unas reacciones muy rápidas, que de hecho pueden ser muy explosivas, y es eso lo que nos permite hacer ese dinero rápido que podemos ver en este espacio. Es muy posible hacer dinero muy rápidamente, por así decirlo, de la noche a la mañana en esto del trading, pero el truco es que tenemos que prepararnos para ello. Así que puede que el dinero llegue de la noche a la mañana, pero la preparación, la deliberación y la confusión pueden ser semanas, días o lo que sea. Así que el éxito de la noche a la mañana es posible totalmente en el trading, esa es la realidad, es posible y le ha sucedido a mucha gente, pero tendrás que tener tus trades muy bien planeados y lo mejor de todo esto es lo rápido que podemos hacer ese dinero. Esto nos permite salir rápidamente del mercado y cuanto más rápido salgamos del mercado, antes dejaremos de arriesgar nuestro dinero. Esto también es algo que creo que la gente no entiende, y es que el caso es que no queremos estar en el mercado. Cuanto más tiempo estamos en el mercado, más en riesgo estará nuestro dinero y no queremos arriesgar nuestro dinero. Queremos entrar rápidamente en el mercado, coger nuestro dinero y salir. Si todo el mundo pudiera hacerlo rápidamente, todo el mundo lo haría rápidamente. Si fuera posible para todo el mundo hacer ese 8% anual del valor de tu propiedad, lo harían en una tarde y no en un año. Así que todo se reduce a una cuestión de habilidad, que realmente en este caso creo que es lo que marca la diferencia. Y el tema es que con estos movimientos, si os interesa tradear estos mercados, como ya os he mencionado, hay unos cuantos exchanges que me gustaría destacaros de nuevo. Bybit lleva por aquí mucho tiempo y sin duda es conocido como el mejor exchange del espacio. Llevo años utilizándolos y simplemente no puedo apreciarlos más. Llevo trabajando con ellos años, pero también utilizando la plataforma como cliente desde incluso antes. Y sigo haciéndolo porque me parece fenomenal. Me tomo muy en serio dónde poner mi dinero y me alegro muchísimo de que Bybit siga siendo uno de mis exchanges principales por ese motivo. Además, también hay un enorme bono para vosotros. Dependiendo de cuánto depositéis, tan pronto como empecéis a tradear, recibiréis esos bonos. Y si ya tenéis una cuenta en Bybit, simplemente podéis crear una nueva para conseguir ese bono. Y luego, BingX, lo que lo diferencia del resto es la capacidad de tradear oro, el S&P 500, el UK 100, Tesla, Apple, Amazon, lo que se os ocurra.
además de todas las criptos, sin ni siquiera necesitar KYC. Quiero decir, esto me parece una locura. Tener acceso a todos estos mercados, con esa flexibilidad y privacidad que, siendo honestos, no es fácil encontrar hoy en día, para mí sin duda es muy atractivo, así que merece la pena echarle un vistazo a ambos, y si os interesa aprovechar estos movimientos del mercado, estos son exchanges que son buenos para traders serios, porque aunque obviamente tienen interfaces bastante amistosas con el usuario, no son difíciles de utilizar, aún así, sin duda están diseñados para los pros. Y el próximo patrón del que quiero hablaros serán estas cuñas ascendentes y descendentes. Y esto es importantísimo. Esto predijo el techo para Bitcoin de tantas maneras que es poético. Aquí tenemos a Bitcoin cuando tocó techo en los $70.000 y básicamente lo que tenemos aquí es que los mínimos y los máximos fueron acercándose poco a poco entre ellos, porque como podéis ver estas líneas son convergentes, se acercan la una a la otra y esto forma una cuña. Y en esta ocasión particular, la cuña era ascendente y sabemos esto porque, obviamente, nuestros mínimos continuaron subiendo y la aceleración de nuestros máximos, por así decirlo, fue disminuyendo. Así que eso es lo que tenemos aquí y lo que hace que esto sea realmente convincente es que, para empezar, ¿qué es esto? Vamos a explicarlo bien. Si nos fijamos en esta acción del precio, básicamente todo lo que vemos es algo muy alcista, donde toda la acción básicamente es muy explosiva y al alza. Aquí empezamos a ralentizarnos, y eso es lo que nos señala esta cuña ascendente. Nos muestra cuando el mercado está empezando a perder fuelle, por decirlo así. Y eso es algo muy importante. Si puedo mostraros la pinta que tiene esto simplemente con un dibujo, creo que esto tendría bastante sentido. Voy a mover un poco la gráfica y básicamente lo que buscamos es este rápido movimiento al alza, seguido de un movimiento al alza pero bastante más lento. Eso nos muestra que podríamos estar en una cuña ascendente, y eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. Mirad, subimos rápidamente y luego mucho más lento. Si dibujamos una línea de mejor ajuste, una línea que haga un promedio lo más acertado de esta acción del precio, probablemente sea la línea que estoy dibujando con el cursor. Así que formamos algo más o menos como esto, y el motivo por el que esto es importante es que esto nos ayuda a, por así decirlo, discernir el impulso del mercado. Aquí tenemos mucho impulso. El precio se mueve al alza muy rápidamente y todo es muy emocionante con esta acción del precio tan explosiva. Aquí ya empezamos a ralentizarnos. Vamos a ponerlo en perspectiva. Aquí a Bitcoin le lleva unos 7 días subir unos $20.000. En los siguientes 7 días Bitcoin solo subió $10.000 y en los siguientes 7 Bitcoin cae. Así que aquí claramente ya no éramos tan agresivos en general como lo éramos aquí abajo. Y sin duda esto es algo que se ve a simple vista. Sin duda, podemos apreciar aquí cómo el impulso muere para la tendencia y a lo que esto nos conduce en líneas generales. Si pensamos en un misil que ha sido disparado al aire, ahora mismo está perdiendo su aceleración y pronto empezará a curvarse a la baja y en cuanto empiece, bajará más o menos en línea recta. Y mirad cómo sucede esto para Bitcoin. No lo hicimos solo una vez, no lo hicimos 2 veces, sino 3. Eso es así de poético. Y este es el motivo por el que la gente que dice que el análisis técnico no funciona son unos imbéciles. El análisis técnico sí que funciona, pero simplemente se les da mal a ellos. Porque aquí tenemos 3 ejemplos de exactamente el mismo patrón, sucediendo en el mismo lugar y prediciendo básicamente el mismo techo, lo cual en mi opinión es una jodida locura. Sin duda es algo muy interesante y, de hecho, ser conscientes de esto nos permitió posicionarnos de formas bastante buenas. Si estabais viendo el canal por aquel entonces lo recordaréis, pero yo estaba haciendo saltar todas las alarmas cuando estábamos aquí aproximadamente, porque estaba muy nervioso pensando en cómo esta tendencia tenía pinta de estar bastante sobreextendida y que la subida había sido demasiado violenta y justo en el techo me volví muy alcista, así que cometí el mismo error que todo el mundo, pero me alegro mucho de que estaba ejecutando esto con mucha precaución. De hecho, fue exactamente en este mismo nivel de precio aproximadamente, en los $57.000, donde vendí una gran porción de mi Bitcoin para literalmente comprarme una casa. Literalmente lo vendí muy cerca del techo porque fui capaz de ver lo sobreextendido que parecía el mercado, y todo esto fue predicho por este mismo patrón. Chicos, esto me parece una absoluta locura, y sin duda creo que estos son patrones a los que tenemos que prestar atención. Y lo que es realmente interesante de estos patrones es que a veces el mercado nos da un retesteo de los mismos, lo que hace que nuestras vidas sean aún más sencillas. Fijaos en esta cuña ascendente que tenemos aquí. Subimos rápidamente y mirad la línea de mejor ajuste. Sin duda esto es menos volátil. Si movemos estas 2 líneas podéis ver claramente que el mercado era mucho más agresivo antes,
y menos agresivo ahora, lo cual indica que podríamos romper a la baja. Pero lo que sucede después es incluso mejor. Tenemos la ruptura y luego el retesteo. Ahí es donde los trades son realmente posibles. Una caída del 50% desde aquí es una absoluta locura, donde la gente que está prestando atención a los mercados en estos momentos puede hacer muchas ganancias. En esta ocasión de aquí no tuvimos ese retesteo ni nada similar, pero la estructura de la cuña sí que era muy parecida. Y de nuevo acabó por desplomarse. Así que 3 cuñas ascendentes, 2 cuñas ascendentes dentro de una más grande. Esto es una locura y sin duda creo que es un patrón extremadamente fiable al que debemos prestar atención. Las formamos muy frecuentemente y son muy fiables. Y creo que acabo de ver otra. Aquí tenemos otra cuña ascendente que de nuevo nos conduce a otra ruptura a la baja, así que esto es algo muy típico. Y aquí tenemos una cuña descendente y los que ya lleváis un tiempo viendo el canal, de hecho estaréis familiarizados con gran parte de este análisis, porque esto es un análisis del mercado que ya he compartido con vosotros antes. Hay muchísimas de estas cuñas y generalmente las ascendentes rompen a la baja y las descendentes al alza. Y es lo mismo. El impulso a la baja se disipa, así que nos movemos al alza. Aquí tenemos un gran impulso a la baja, que se debilita de forma significativa, y entonces llega la reversión. Y aunque en esta ocasión no llegamos aquí con ese impulso bajista, sigue siendo el mismo patrón y es muy fiable. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos patrones están sucediendo por todas partes y son muy fiables para Bitcoin en estos momentos. De hecho, me parecería muy estúpido no prestarles atención. De hecho, creo que estamos en uno de esos patrones ahora mismo. Dejad que busque a ver si puedo encontrar ese dibujo. Ahí está, estamos en una cuña descendente, lo cual es alcista, así que sin duda esto tiene buena pinta. Bueno, y ahora vamos a continuar y echemos un vistazo al número 3, porque el tercer patrón que quiero cubrir con vosotros serán los triángulos simétricos. Este patrón que tenemos aquí, de nuevo, es algo que se muestra muy a menudo como un patrón de continuación. Lo que tenemos aquí es el desplome del coronavirus de marzo de 2020, que sacudió al mundo, y Bitcoin tuvo un rally muy explosivo desde aquí hasta los $10.000. Pasa de los 3.000 a los 10.000, y entonces forma este gran triángulo simétrico. Y lo único que nos dice este triángulo es que el mercado ha entrado en ese rango desde cualquier dirección, en este caso subimos para entrar a ese rango, y ahora la acción del precio está lateralizando pero se va estrechando. Los mínimos y los máximos se van estrechando, lo cual nos muestra que la acción del precio se está condensando. Y realmente lo único que estamos haciendo ahí es consolidarnos. El precio simplemente está consolidándose. Cuando ese triángulo simétrico va estrechándose, no es más que consolidación. Nuestros mínimos y nuestros máximos se van volviendo cada vez más cercanos, el rango se vuelve más y más estrecho, y esta es una señal del que el mercado está buscando una resolución. Y lo que me parece más útil de estos patrones es que realmente no tenemos que hacer nada de trabajo. Solo tenemos que fijarnos en la dirección de la tendencia preexistente y generalmente nuestra ruptura será en esa dirección. Así que en este caso estábamos en una tendencia alcista, lateralizamos llegando muy cerca al vértice o ápice, que es donde se juntan ambas líneas, y normalmente no solemos llegar al ápice porque el rango se vuelve tan estrecho que simplemente no tiene sentido tradear bajo tanta presión, y entonces tenemos la ruptura que en este caso sucede al alza, dado que la tendencia ya era alcista. Este es un patrón bastante fiable que se ve bastante a menudo, y no es que sea un patrón particularmente controvertido ni que particularmente vaya a salvaros la vida, pero sin duda es algo que merece la pena tener en mente. Ahora mismo me está costando bastante encontraros más ejemplos, pero sin duda hay bastantes en la gráfica si os proponéis buscarlos. Y el cuarto patrón que quiero cubrir con vosotros, este es el que os he dicho que me parece el más importante ahora mismo para Bitcoin. Es un patrón que hemos estado dibujando constantemente en la gráfica, y si hubierais sido conscientes de ello, habríais hecho tanto dinero que da un poco de asco. Y voy a escribirlo porque quiero recalcarlo aún más. Se trata de las desviaciones. Esta es una de las cosas de las que más hemos estado hablando en esta gráfica últimamente. ¿Y qué es una desviación? Esto es simplemente cuando el mercado tiene una falsa ruptura, cuando supera o cae por debajo de un nivel clave, y parece que este nivel va a romperse, pero al final no lo hace, solo tenemos una falsa ruptura y una reversión. Aquí arriba, por ejemplo, capturamos longs, aquí abajo, por ejemplo, capturamos shorts, y luego solo tienen que hacer que el mercado se mueva en la dirección opuesta. Y así es como joden a todo el mundo. El mercado ha estado haciendo esto tan a menudo que sea ciencia cierta que esto os ha pillado alguna vez. A mí esto me ha pillado un par de veces,
Pero si sois conscientes de ello y si sois conscientes de cómo aparecen estos patrones de desviación, podéis hacer enormes beneficios de ellos. De hecho, yo he utilizado esto recientemente para entrar en esta gran posición de Bitcoin. Si llevéis un tiempo viendo el canal, ya conoceréis. En esta posición ya he hecho un beneficio de más de $200.000 y todo eso tradeando una desviación en Bitcoin. De nuevo, una desviación es cuando perdemos en este caso un nivel de soporte de forma muy insospechada o durante un corto periodo de tiempo para al final volver a subir. Esta es la desviación en la que yo entré en mi trade. Y tengo que recalcar, porque esto es importantísimo, que yo solo entré en este trade porque conocía ese patrón de las desviaciones. Así que shout out a los que hayáis llegado tan lejos en el vídeo. Si apreciáis este contenido, hacedme el favor y machacad esos likes. Y por supuesto, aseguraos de estar suscritos si todavía no lo habéis hecho. Además, si marcáis la campanita, os aseguraréis de recibir notificaciones de cuando subo mis vídeos, lo cual es increíble porque obviamente este es un contenido muy sensible al tiempo que no queréis perderos. Pero bueno, como os decía, estas desviaciones, damas y caballeros, sin duda son una mina de oro. Creo que debemos prestar mucha atención a esto. Aquí tenemos una preciosa en la que lo único que vemos es que aquí tenemos un nivel de soporte y entonces es cuando nos preguntamos, ¿tendría sentido que el mercado cogiera un poco de liquidez en niveles más bajos? ¿Tiene sentido que el mercado tenga muchos traders? Porque tenéis que pensar que todo el mundo está fijándose en esta línea de tendencia, así que puede que tu stop loss esté aquí o aquí. Entonces el mercado jode todas esas posiciones y las detiene, atrapa todas las nuevas posiciones en corto y sale disparado al alza. Tenemos que preguntarnos si el mercado está en una posición en la que podría hacer algo como esto. Vosotros podréis estar pensando, no sé qué significa eso ni por qué el mercado haría algo como eso, y no tenéis que preocuparos por eso porque me tenéis a mí y yo os diré dónde va a suceder. Y una de las señales más claves de todo esto es el ratio entre longs y shorts. Este 4Flash Dashboard, que potencialmente estará disponible para el público en un futuro, todavía no, y no lo sé porque la verdad es que he hecho esto para mí, pero el caso es que, como podemos ver aquí, este ratio entre longs y shorts ahora mismo se inclina un poco demasiado hacia los longs, especialmente entre los traders minoristas. Eso suele ser una señal bastante fuerte de que el mercado podría caer un poco más, simplemente para cerrar esas posiciones, tocar stop loss y liquidaciones y todo eso. Y esta es una de las instancias en las que esto puede suceder, pero también sucede cuando es insospechado. Si hay muchos compradores aquí, para que el mercado caiga, sería bastante insospechado que después de caer nos recuperáramos, así que al mercado le encanta producir cosas como esas. Aquí tenemos otro precioso ejemplo donde tenemos una muy buena línea de resistencia que no esperaríamos que el mercado perdiera y entonces tradeamos por encima de ella. En estas cosas tenemos que tener cierto equilibrio porque no siempre podemos estar esperando una desviación o nunca tradearíamos. Te asustarías demasiado y estarías dudando de ti mismo constantemente. Y sé que probablemente esta sea una trampa en la que habéis caído muchos de vosotros, en la que te vuelves muy indeciso y ves motivos constantemente por los que no deberías tradear y empiezas a pensar demasiado en todo, y ahí es donde se complica la cosa. Yo he vivido eso y por eso estoy diciéndoos esto mismo desde la experiencia. Y donde la cosa se pone realmente mal es cuando piensas demasiado en algo y acabas no entrando en un trade, pero al final resulta que exactamente ese trade habría sido un enorme beneficio, pero decidiste no entrar porque estabas demasiado asustado. Porque siendo honestos, no sabías lo que estabas haciendo como analista, no habías estudiado lo suficiente, no tenías el suficiente trasfondo en todo esto y no puedo culparos. El trading realmente no requiere una educación formal. Puedes registrarte en cualquier exchange, depositar tu dinero y empezar a tradear. Y obviamente la mayoría de la gente no tiene una educación adecuada para hacerlo, y eso es lo que yo intento traeros en este canal. Así que espero que esto os esté ayudando. Pero bueno, este nivel de resistencia es muy importante. Previamente había actuado como soporte y ha sido una zona de resistencia muy importante para la gráfica. Desde aquí hasta aquí esto es un periodo de 387 días y entonces el mercado simplemente tradea por encima y una de las características que podemos ver en estas desviaciones es que el mercado sobrepasa estos niveles por bastante, en este caso un 7%, y eso es una gran ruptura, porque generalmente cualquier cosa por encima del 3% se considera algo significativo al menos, así que un 7% es bastante más, pero además esto se mantiene por encima de este nivel durante bastante tiempo, y esto es algo diferente a las falsas rupturas. Todo el mundo sabe lo que son las falsas rupturas. Tenemos nuestra zona de soporte aquí, y luego dentro de la misma sesión de trading el mercado cae hasta aquí abajo y vuelve a recuperarse. Esto es claramente una falsa ruptura y el motivo por el que no lo llamo una desviación es porque no dura demasiado. Este de aquí dura bastante, más de una semana, y esto mismo se resolvió durante el mismo día. Si estabas dormido, ni siquiera te habrías dado cuenta de que había sucedido, así que el motivo por el que estas desviaciones son peligrosas es porque te dan tiempo.
Aquí incluso tenemos el retesteo, como podéis ver aquí hacemos el retesteo de esto como un rebote alcista, así que esto nos indicaría que deberíamos seguir subiendo, y esto realmente atrapa a mucha gente, y es algo que vemos por todas partes. Fijaos en esta línea de resistencia, sin duda parece bastante bien respetada, aunque no sea el nivel más importante del mundo, pero fijaos en esta desviación. Este rango es bastante estrecho, aquí solo rangueamos un 7% más o menos, y luego con esta desviación salimos disparados otro 7%, así que en relación al tamaño de nuestro rango esta es una gran falsa ruptura. Pero al final, esto acabó siendo una desviación muy claramente. De nuevo, el motivo por el que le llamo a esto desviaciones y no falsas rupturas es porque en este caso esta, por ejemplo, es muy significativa. Aquí atrapamos a mucha gente y esto es algo que formamos constantemente mientras establecemos máximos históricos. Formamos un máximo histórico y desviamos por encima. Y luego aquí volvemos a hacerlo y luego tenemos una desviación de esa desviación. Así que este es el lenguaje del amor de Bitcoin. Es algo con lo que tenemos que lidiar, y puede que esto no sea demasiado relevante en el futuro, porque en el pasado no era tan relevante como lo es ahora, y aunque sin duda siempre ha sido importante, ahora mismo está por todas partes y no puedes evitarlo, lo cual es un poco molesto, pero bueno. Y aunque puede que no sea tan importante para siempre, por ahora sí lo es y por eso mismo quería cubrir esto con vosotros en este vídeo. Y el último patrón que quiero destacaros antes de que lleguemos a otra cosa que me parece genial, así que aseguraos de quedaros para eso, es el patrón de hombro, cabeza, hombros. Y este es un patrón muy básico. Es casi como un patrón para niños, y generalmente serán los traders más a corto plazo, novatos y emocionales los que se fijen en patrones como estos. ¿Y por qué? Porque es sencillo de visualizar, sencillo de comprender y muy sencillo de aprender. Lo único que tenemos es el hombro izquierdo y un hombro derecho que llegan a niveles iguales, y luego una cabeza en medio que sobrepasa ambos niveles, y en este caso es un patrón de hombro-cabeza-hombros invertido. Y lo que estamos viendo aquí es básicamente como establecemos un mínimo y luego lo rompemos, lo que sin duda es algo bastante bajista, pero entonces tenemos una recuperación y después de la recuperación no somos capaces de volver hasta aquí de nuevo. Y el motivo por el que esto es tan alcista es que nos muestra que mientras que previamente los bears tuvieron la fuerza para llevar el mercado hasta aquí abajo, en la siguiente ocasión que volvemos a tener una caída, de hecho no somos capaces de llegar tan abajo y formar una oscilación por debajo de nuestro anterior mínimo, y esto nos muestra que la fuerza del mercado ahora es muy superior a la que tenía antes. Y en este caso tenemos la ruptura aquí. De hecho, este es un patrón muy reciente, y el motivo por el que digo que generalmente son los traders más degenerados y novatos los que tradean esto, obviamente solo estoy intentando molestar un poco a la gente, divirtiéndome un poco, pero esto son una de esas cosas que muy a menudo se entienden mal o que se aplican excesivamente, y realmente esa no es una situación en la que queréis encontraros a vosotros mismos. Pero sin duda esta es una de esas cosas con las que tenemos que lidiar en este mundo del trading. Y estos realmente son patrones muy buenos. Medimos la cabeza y eso nos puede dar una ruptura potencial para este patrón, y generalmente nos gustaría ver un retesteo de la línea del cuello. Esto lo valida y nos deja ver que esto sin duda es algo importante para el mercado, que podría continuar el rally al alza. Así que todavía no hemos tenido el retesteo en esta situación en particular, pero tanto estos patrones hombro-cabeza-hombros invertidos como los normales pueden ser muy fiables si los dibujamos correctamente. El caso es que si parecen muy forzados, porque esto parece un poco forzado ya que el hombro derecho no está muy bien desarrollado, y si estamos dibujando este patrón un poco forzado, puede que sea un poco menos relevante, aunque de nuevo estamos buscando características, y lo que queremos ver son estos valles más o menos iguales a ambos lados. Nos interesa ver que este hombro derecho e izquierdo son un buen reflejo el uno del otro para que este patrón esté dibujado a la perfección, pero como ya os he dicho, la perfección no importa porque estamos buscando características, pero cuanto más cerca esté de la perfección un patrón, en mi experiencia, más probable será que funcione. Y lo que es más potente de estos patrones que acabo de mostraros es que se ven todo el tiempo en los mercados. Y por eso os he querido dar cosas utilizables que yo utilizo directamente todo el tiempo en mi trading y de las que os hablo muy a menudo en el canal. Hay patrones que son útiles para Bitcoin durante todo el tiempo y hay otros patrones que quizás sean útiles durante un tiempo y luego desaparezcan hasta años más tarde. No sé por qué sucede esto, creo que se reduce a la gente que los busque y todo eso. Pero lo importante de todo esto, si vamos buscando las cosas que son constantes, porque como siempre os digo, no buscamos un crecimiento que salga disparado como un stick de hockey.
No me interesa eso porque la misma mentalidad que nos consigue ese tipo de dinero, y si es que llegamos a conseguirlo siquiera, es la misma mentalidad que nos hará perderlo. He visto esto un millón de veces porque, como ya os he dicho, llevo tradeando más de 6 años, y específicamente en este espacio de las bitcoins hay muchos degenerados que hacen y pierden mucho dinero, y puedo deciros que yo no soy uno de ellos, porque solo estoy utilizando las cosas que han sido probadas y que han funcionado en estos mercados durante mucho tiempo. Y aunque os dije que solo se va a dar 5 patrones, quiero daros uno extra. Otro que también es muy útil, pero antes, quiero destacaros todo esto de nuevo. Si ya tenéis cuentas en estas plataformas, aún así podéis llevaros los bonos creando una nueva. Y sin duda estos serán de los exchanges que os den mejores opciones en todo el mercado. Podéis buscar todos estos exchanges en Google, pero al hacer clic en estos enlaces de la descripción podréis llevaros hasta $70.000 en bonos de depósito, lo cual es un empujón muy grande para vuestra carrera de trading, porque ya sea que os hagan pagar menos comisiones o que directamente os den más capital con el que tradear, que básicamente es como si alguien os diera dinero y no tuvierais que preocuparos por perderlo, la verdad. Esto puede ser algo muy útil para empezar con buen pie. Y con toda esta variedad de opciones que tenéis aquí, sin duda, creo que merece la pena echarle un vistazo. Y si quieres ir un paso más allá y aprender de mí todo lo que sé de análisis y de trading, solo tenéis que seguir estos sencillos pasos que veis en pantalla y esto os llevará a un chat directo conmigo, donde podréis preguntarme cómo uniros a VIP. Y además también acceder a mi curso de la Forflash Academy, donde os enseño todo lo que sé de trading y de análisis de la A a la Z. Es muy minucioso. Y literalmente es como descargar todo lo que está en mi cabeza a la vuestra, lo cual sin duda es genial. Así que echadle un vistazo. Y aquí está ese patrón extra que quería mostraros. Son los canales ascendentes y descendentes que forma Bitcoin. Estos son patrones muy comunes y sin duda son bastante fiables. Uno de los mayores problemas que tienen estos es que nos gustaría ver cómo alcanzamos estos objetivos, y la forma de cumplir el objetivo que podemos extrapolar de este patrón es medir el alto del mástil de la bandera, básicamente desde donde empieza el impulso, o sea aquí, y luego extrapolar esto al punto de ruptura. Y es así como tenemos ese objetivo potencial. Y aunque no siempre solemos alcanzar esos objetivos teóricos, pero eso no es un problema muy importante. Lo que realmente es muy fiable de estos patrones es que nos muestra que si generalmente tendemos a la baja lentamente, esta podría ser una indicación de que el mercado podría tender al alza de nuevo, y lo mismo sucede pero a la inversa cuando tendemos al alza. Aquí tenemos un patrón muy similar. Dejad que borre todas estas otras líneas, y estamos hablando de algo similar a esto en líneas generales. Y tenemos este canal ascendente donde mantenemos esta línea tanto de soporte como de resistencia, y eventualmente, si esto por ejemplo sucede en una tendencia bajista, esto puede ser un patrón de continuación muy predecible a la baja. O si los formamos al alza, podríamos ver los patrones más o menos así. De nuevo, un patrón muy similar. Simplemente estoy intentando traeros ejemplos, no lo estoy dibujando a la perfección, pero podréis ver muchos ejemplos de esto si buscáis vosotros mismos. Lo que tenemos aquí es que tenemos un gran movimiento al alza, luego luchamos contra esta tendencia alcista como podemos, caemos muy lentamente y luego tendemos al alza de nuevo. Realmente lo único que hacemos es formar esa preciosa escalera al cielo de la que siempre os hablo en el canal, y hacemos esto tanto al alza como a la baja. Y bueno chicos, estos son algunos de los patrones más fiables que busco constantemente en las gráficas. Utilizo todo esto activamente y de hecho habéis visto un ejemplo en tiempo real de un patrón que estoy utilizando ahora mismo, con un trade que solo